La explosión sacudió el salón del trono mientras la reina Shalara observaba los hologramas con creciente horror. Las imágenes mostraban algo imposible. Una sola nave humana había destruido 3 cruceros de batalla del Consejo Galáctico en menos de 4 minutos. No eran tácticas avanzadas ni tecnología superior. Era simple brutalidad calculada. Comandante Greg Morrison, de la nave terrestre Defiant, se mantenía firme en su puente, mientras las alarmas resonaban. Acababan de salir del hiperespacio directamente en medio de una flota enemiga. Su tripulación de apenas 200 humanos enfrentaba a más de 5.000 alienígenas de razas variadas. Las probabilidades no importaban. Nunca lo hacían para los humanos. La consejera Theran, una criatura insectoide de 4 metros, temblaba en su cámara de observación. Había vivido 3 siglos y combatido en incontables guerras. Nada la había preparado para esto. Los humanos no retrocedían. No negociaban cuando la batalla comenzaba. Simplemente avanzaban con una determinación que desafiaba toda lógica de supervivencia. Morrison dio la orden de ataque sin vacilar. Los cañones de plasma rugieron mientras la Defiant se lanzaba contra el centro de la formación enemiga. La nave sufrió impactos directos que habrían destruido cualquier otra embarcación. Los humanos redirigieron energía de soporte vital para reforzar las armas. Preferían morir asfixiados antes que rendirse. La reina Shalara recordó las palabras del embajador humano 3 rotaciones antes. Le había advertido que los soldados que el Consejo había enfrentado eran simplemente fuerzas regulares. Los marines básicos. Infantería estándar. El embajador sonrió cuando mencionó a las fuerzas especiales. Nadie en el Consejo creyó que pudiera existir algo más peligroso. Ahora comprendía el error. Si los regulares podían causar tal devastación, ¿qué serían capaces de hacer sus élites? La comunicación interceptada que ahora escuchaba lo confirmaba. Morrison y su tripulación eran personal de transporte. No eran guerreros de élite. Eran simples marineros asignados a escoltar suministros. La batalla se intensificó cuando Morrison ordenó un salto táctico imposible. La Defiant apareció a 3 kilómetros de la nave insignia del Consejo. A esa distancia, los escudos no servían. El crucero alienígena de 2 kilómetros de largo comenzó a desintegrarse bajo el fuego concentrado. 1.500 tripulantes murieron en segundos. Theran finalmente comprendió por qué el Consejo había intentado negociar la paz. Los humanos no peleaban por territorio ni recursos. Combatían porque alguien había amenazado su hogar. Esa diferencia lo cambiaba todo. Un soldado que lucha por órdenes puede rendirse. Un guerrero que protege su familia nunca se detiene. La reina observó cómo otros 2 cruceros intentaban rodear la nave humana. Morrison los ignoró y aceleró directo hacia el portador de tropas más grande. La colisión era inminente. Los sensores indicaban que los humanos no desviaban el curso. Iban a estrellarse deliberadamente si eso significaba destruir al enemigo. En el último segundo, la Defiant disparó todos sus misiles y viró bruscamente. El portador alienígena explotó con 8.000 soldados en su interior. La onda expansiva golpeó a la nave humana, arrancando placas de blindaje. Morrison ordenó a su tripulación reparar los daños mientras continuaban disparando. No había pausa. No había respiro. Shalara finalmente habló con voz quebrada. Ordenó la retirada inmediata. El Consejo había cometido un error catastrófico al atacar una colonia humana fronteriza. Pensaron que era una demostración de fuerza. En realidad, habían despertado algo terrible. Si esto era lo que los regulares podían hacer, las fuerzas especiales serían una pesadilla viviente. La transmisión terminó con Morrison reportando daños menores y solicitando órdenes para perseguir a los supervivientes.
Su voz era tranquila, casi aburrida. Para él, esto era otro día de trabajo. La reina cerró los ojos, y sabiendo que la guerra había terminado antes de comenzar realmente. El capitán Kyle Harris recibió el mensaje en la estación orbital terrestre. Las fuerzas especiales acababan de recibir autorización para desplegarse. Sonrió mientras ajustaba su armadura de combate. El Consejo Galáctico estaba por descubrir qué significaba realmente enfrentar a la humanidad. La teniente Lisa Grant revisaba los perfiles de los objetivos enemigos. 27 mundos del Consejo, 14 estaciones militares, 6 astilleros de construcción. Las fuerzas especiales los golpearían simultáneamente en menos de 48 horas. No habría advertencias. No habría misericordia. Solo resultados. Shallara miró las estrellas desde su palacio cristalino. En algún lugar, las fuerzas especiales humanas se preparaban. El consejo que había gobernado la galaxia durante 10.000 años estaba por aprender una lección brutal. Nunca despiertes a un depredador dormido. La flota de invasión del Consejo había llegado al sistema Nuevo Edén con 200 naves. Esperaban aplastar la resistencia humana en cuestión de horas. El almirante Sector, un reptiliano de 3 metros con escamas azules metálicas, confiaba en la superioridad numérica. Los informes indicaban solo 30 naves defensoras humanas. La proporción era casi 7-1. Victoria asegurada. Lo que Sector no sabía era que esas 30 naves eran diferentes. No eran escoltas ni destructores comunes. Eran embarcaciones de las Fuerzas Especiales Terrestres, tripuladas por veteranos que habían sobrevivido a conflictos que harían parecer niños asustados a los guerreros más feroces del Consejo. Cada nave llevaba un equipo de asalto de élite. Soldados entrenados en combate de gravedad cero, infiltración y demolición. El capitán Harris comandaba la nave Vengador, un crucero modificado que parecía insignificante comparado con los acorazados del Consejo. Su tripulación de 150 personas había completado 62 misiones consecutivas sin una sola falla. No conocían el significado de la palabra imposible. Para ellos, las probabilidades eran simplemente números irrelevantes. La batalla comenzó cuando la flota alienígena cruzó el perímetro exterior. Las naves humanas no esperaron. No formaron líneas defensivas ni establecieron posiciones fortificadas. Simplemente atacaron. 30 naves se dividieron en 6 grupos de 5 y se lanzaron directamente hacia puntos específicos de la formación enemiga. Era suicida según cualquier manual táctico conocido en la galaxia. Harris sabía exactamente qué estaba haciendo. Los alienígenas del Consejo combatían de manera predecible. Formaciones rígidas, comunicaciones centralizadas, cadena de comando estricta. Rompe el centro y toda la estructura colapsa. Los humanos habían aprendido esa lección en 1000 batallas terrestres a lo largo de su sangrienta historia. Ahora aplicaban ese conocimiento a escala galáctica. La teniente Grant pilotaba un caza de asalto pesado, equipado con cargas de penetración nuclear. Su misión era simple: llegar al buque insignia enemigo y colocar explosivos en el casco. La muerte era probable. El éxito era todo lo que importaba. Esquivó 3 oleadas de fuego defensivo mientras su copiloto, el sargento Danny Cohen, identificaba los puntos débiles de los escudos alienígenas. Los cazas humanos eran más pequeños, más rápidos y pilotados por personas dispuestas a arriesgar todo. Volaban en patrones caóticos que los sistemas de puntería alienígenas no podían predecir. No seguían formaciones estándar, porque no había nada estándar en la forma humana de combatir. Cada piloto tomaba decisiones independientes, basadas en años de entrenamiento brutal. Sector observaba con creciente alarma cómo sus naves comenzaban a sufrir daños críticos. Los humanos no disparaban al azar.
Cada torpedo impactaba puntos específicos: motores, generadores de escudos, baterías de armas. Era cirugía militar ejecutada con precisión letal. Su ventaja numérica se evaporaba minuto a minuto, mientras naves completas quedaban inutilizadas. El Vengador de Harris se abrió camino hasta el centro de la flota enemiga. Los escudos fallaron bajo el bombardeo constante, pero la nave continuó avanzando. La tripulación redirigió toda la energía disponible a las armas delanteras. Las secciones traseras quedaron sin protección. No importaba. Solo importaba destruir al enemigo frente a ellos. Grant logró acercarse al acorazado insignia. Su caza había perdido las alas, y el motor izquierdo funcionaba al 30%. Cohen estaba herido pero consciente. Activaron las cargas magnéticas y las lanzaron contra el casco alienígena. 10 bombas nucleares tácticas se adhirieron a la estructura. El temporizador marcaba 30 segundos. El caza de Grant explotó cuando intentaban alejarse. Un disparo de punto de defensa los alcanzó de lleno. Pero las bombas ya estaban colocadas. La cuenta regresiva continuó inexorablemente. Sector vio las lecturas de energía en su pantalla y comprendió lo que venía. Ordenó evacuar el puente, pero era demasiado tarde. La explosión partió el acorazado por la mitad. 3000 tripulantes murieron instantáneamente. Los restos en llamas chocaron contra 2 cruceros cercanos, causando una reacción en cadena. En menos de 2 minutos, el Consejo había perdido su nave insignia y 4 embarcaciones adicionales. La moral de la flota se desplomó. Harris aprovechó la confusión. Ordenó a todas las unidades concentrar fuego en los cruceros de comando restantes. Los humanos habían identificado la debilidad fundamental del enemigo. Sin líderes, las flotas del Consejo se volvían ineficientes. Los capitanes alienígenas esperaban órdenes en lugar de tomar iniciativa. Era una falla cultural que los humanos explotaban sin piedad. El sargento primero Jake Palmer lideraba un equipo de abordaje de 12 marines. Su objetivo era capturar un portador de tropas intacto. La nave había sido dañada por torpedos de pulso electromagnético y flotaba sin control. Palmer y su equipo usaron propulsores individuales para cruzar el vacío entre el Vengador y el portador enemigo. Cortaron el casco con láseres de alta potencia y entraron en la nave alienígena. Dentro encontraron a 200 soldados del Consejo intentando restaurar los sistemas. La batalla que siguió fue brutal y rápida. Los marines humanos usaban armaduras potenciadas y armas diseñadas para combate en espacios cerrados. Cada soldado valía por 10 enemigos en esas condiciones. Palmer despejó el pasillo principal con granadas aturdidoras y fuego de rifle de asalto. Su equipo avanzaba en formación perfecta, cubriendo cada ángulo. Los alienígenas intentaron organizar una defensa, pero los humanos no les daban tiempo. Atacaban con una velocidad y ferocidad que dejaba al enemigo completamente desorientado. En 20 minutos, el portador estaba asegurado. Palmer reportó éxito completo con solo 2 bajas humanas, ambas heridas no mortales. Ahora controlaban una nave enemiga con armamento intacto y datos de navegación completos. La información sobre las posiciones defensivas del Consejo valía más que 100 victorias tácticas. Sector finalmente ordenó la retirada cuando había perdido 70 naves. La flota que había llegado con tanta confianza huía en desorden. Las naves humanas los perseguían, destruyendo a los rezagados sin compasión. No había cuartel, no había negociación. Solo exterminio metódico de un enemigo que había cometido el error de atacar primero. Harris observaba las pantallas tácticas mientras su tripulación celebraba. Habían perdido 9 naves y más de 1200 soldados. Un precio terrible. Pero habían destrozado una flota de invasión que superaba sus números por más de 6-1.
El mensaje era claro. Los humanos no podían ser conquistados por fuerza bruta. La reina Shalara recibió los reportes de la batalla con manos temblorosas. El Consejo había enviado lo mejor que tenía y había sido humillado. Peor aún, ahora los humanos tenían una de sus naves intacta. Conocerían sus códigos, sus frecuencias, sus tácticas. La ventaja informativa había cambiado de manos completamente. Lo más aterrador era la eficiencia humana. No peleaban con rabia ciega. Cada movimiento estaba calculado. Cada pérdida era aceptada si cumplía un objetivo mayor. Eran depredadores perfectos envueltos en tecnología avanzada y organizados en una máquina de guerra sin igual en la galaxia conocida. El consejero Vectar sugirió enviar una flota aún mayor, y 1,000 naves, 5,000, todo lo necesario para aplastar a la humanidad. Shalara lo miró con desprecio. No comprendía. Los números no importaban. Los humanos habían pasado milenios matándose entre ellos. Conocían la guerra en formas que las razas del Consejo jamás imaginarían. Peor aún, estos eran solo soldados regulares, mejorados con algo de entrenamiento especial. Las verdaderas fuerzas especiales aún no habían entrado en combate. Los operativos de élite que ejecutaban misiones imposibles en silencio absoluto. Los equipos que eliminaban amenazas antes de que nadie supiera que existían. Esos guerreros permanecían en las sombras, esperando. Shalara tomó una decisión. Contactaría a los humanos directamente. Ofrecería cualquier cosa para evitar una guerra total. Territorio, recursos, tecnología, lo que fuera necesario. Porque ahora comprendía la verdad fundamental. El Consejo no podía ganar esta guerra. Solo podía elegir cuánto estaba dispuesto a perder antes de admitir la derrota. Harris recibió nuevas órdenes. Las fuerzas especiales estaban siendo desplegadas en operaciones ofensivas. 27 equipos atacarían instalaciones clave del Consejo simultáneamente. No serían batallas. Serían ejecuciones quirúrgicas. El enemigo despertaría para encontrar sus centros de comando destruidos, sus líderes eliminados y su infraestructura militar en ruinas. La guerra estaba por entrar en una nueva fase. Una donde los humanos dictaban términos y el Consejo aprendía que la supervivencia dependía de la cooperación. La galaxia estaba por cambiar para siempre. El equipo operativo Alpha 3 se materializó en silencio absoluto a bordo de la estación de comando Tel-Kar. 6 soldados vestidos con armaduras de infiltración que distorsionaban la luz y suprimían firmas térmicas. Eran fantasmas letales en territorio enemigo. Su líder, el comandante Nick Bradley, revisó los datos biométricos de su visor. 800 alienígenas en la estación. Solo 6 humanos. Las probabilidades perfectas para una misión de fuerzas especiales. Dan Bradley había completado 47 misiones encubiertas en los últimos 8 años. Rescates imposibles. Eliminaciones precisas. Sabotajes que cambiaron el curso de conflictos enteros. Su equipo era la punta de lanza de la humanidad. Entrenado para operar completamente aislado en ambientes hostiles durante semanas o meses. No existía respaldo. No había evacuación garantizada. Solo la misión importaba. La especialista en demoliciones, Amy Torres, se movía como una sombra por los corredores metálicos. Llevaba suficientes explosivos para vaporizar media estación, pero su tarea era más sutil. Necesitaba desactivar los generadores principales sin alertar a nadie. Los alienígenas debían permanecer ignorantes hasta que fuera demasiado tarde para reaccionar. Esa era la diferencia entre fuerzas regulares y operaciones especiales. Los regulares anunciaban su presencia. Los especiales nunca existían hasta que el enemigo ya estaba muerto. A 4 sistemas de distancia, otro equipo penetraba el complejo de investigación Vormak.
La teniente Kelly Foster y su escuadrón de 8 personas tenían órdenes de recuperar datos sobre tecnología de armamento avanzado que el Consejo estaba desarrollando. Los alienígenas creían que su instalación subterránea en un mundo sin atmósfera era inexpugnable. No habían considerado que los humanos entrenarían específicamente para asaltos en ambientes extremos. Foster usaba un traje de presión modificado que permitía movilidad completa en gravedad baja. Su equipo había practicado esta misión específica durante 6 semanas en simuladores que replicaban cada detalle del complejo enemigo. Conocían la ubicación de cada cámara de seguridad, cada punto de control, cada ruta de patrulla. Cuando atacaron, fue con precisión de bisturí. El sargento técnico Luis Mendoza hackeaba los sistemas de seguridad desde una terminal oculta. Sus dedos volaban sobre la interfaz holográfica mientras descifraba protocolos alienígenas en tiempo real. Y era un genio digital que había aprendido 6 idiomas galácticos diferentes solo estudiando transmisiones interceptadas. Para él, penetrar sistemas enemigos era un arte refinado que ejecutaba con elegancia fría. En 32 segundos, Mendoza había desactivado todas las alarmas en un radio de 200 metros. Las cámaras mostraban bucles de video grabados. Los sensores de movimiento recibían señales falsas. Los guardias alienígenas patrullaban sin saber que ya estaban ciegos. Foster y su equipo avanzaron hacia el núcleo de datos sin encontrar resistencia. Mientras tanto, Bradley y su equipo Alpha 3 alcanzaron el centro de comando de la estación Telcar. Torres había colocado cargas electromagnéticas en puntos estratégicos que desactivarían todos los sistemas a la vez. El cronómetro marcaba 3 minutos para la detonación sincronizada. Bradley verificó su arma, un rifle de precisión silenciado que disparaba proyectiles supercavitadores, capaces de penetrar armaduras alienígenas estándar. El objetivo primario era el General Kraven, comandante de operaciones militares del Consejo en este sector. Era responsable de coordinar los ataques contra colonias humanas fronterizas. Su eliminación desorganizaría completamente la estructura de comando enemiga. Bradley había estudiado al general durante meses. Conocía sus rutinas, sus hábitos, sus vulnerabilidades. Esta noche, todo ese conocimiento se convertirían en acción letal. Kraven entraba a su oficina privada cuando la primera carga electromagnética detonó. Las luces se apagaron instantáneamente. Los sistemas de soporte vital cambiaron a energía de emergencia. El general alcanzó su comunicador, pero estaba muerto. Todas las frecuencias silenciadas. Comenzó a comprender que algo terrible estaba sucediendo. Bradley apareció en la puerta con la elegancia de una pesadilla. Su armadura reflejaba las luces de emergencia como un espejo líquido. El rifle apuntaba directamente al centro de masa del general. No había palabras dramáticas. No había explicaciones. Solo un disparo perfectamente colocado que terminó con Kraven antes de que pudiera siquiera gritar. El equipo Alpha 3 se movió hacia el siguiente objetivo. El almirante Sectar dormía en sus habitaciones. Nunca despertó. La capitana Telmora revisaba reportes en su estación. Una bala atravesó su cráneo antes de que notara la presencia humana. Uno por uno, los oficiales superiores de la estación fueron eliminados con eficiencia mecánica. No había combate, solo ejecuciones precisas realizadas por profesionales. Torres activó la segunda fase. Explosiones pequeñas pero estratégicamente colocadas destruyeron los bancos de datos principales. Siglos de información militar se evaporaron en segundos. Los respaldos también fueron eliminados con virus digitales diseñados específicamente para arquitectura alienígena. Cuando los humanos terminaran, la estación Telcar sería una cáscara vacía sin valor estratégico. Foster y su equipo alcanzaron el núcleo de datos en Bormac. Mendoza conectó su equipo de extracción y comenzó a copiar terabytes de información clasificada,
Los archivos incluían diseños de armas, comunicaciones interceptadas, movimientos de flotas, no todo lo que el Consejo consideraba secreto. En 10 minutos, todo estaría en manos humanas. Una patrulla alienígena descubrió el cuerpo de un guardia que Foster había neutralizado. La alarma finalmente sonó, pero ya era tarde. El equipo humano tenía los datos y se dirigía al punto de extracción. Mendoza había programado una sobrecarga en el reactor de la instalación que detonaría en 15 minutos. No quedaría evidencia de su presencia más allá de la destrucción total. Foster y su equipo corrían por túneles subterráneos, mientras explosiones secundarias comenzaban a colapsar secciones enteras del complejo. Soldados alienígenas intentaban bloquear su escape, pero los humanos abrían fuego sin vacilar. Cada disparo era letal, cada movimiento calculado. Alcanzaron la superficie justo cuando el reactor principal explotaba detrás de ellos. La nave de extracción apareció del vacío como un halcón descendiendo sobre su presa. Foster y su equipo subieron a bordo en menos de 30 segundos. Y la nave se elevó mientras el complejo Bormac se convertía en un cráter humeante visible desde órbita. Otra instalación del Consejo destruida. Otra victoria para las fuerzas especiales humanas. Bradley y Alpha 3 abandonaban la estación Tel-Kar en cápsulas de escape disfrazadas como basura espacial. Sus firmas energéticas eran indistinguibles de escombros inertes. La estación detrás de ellos era un caos total. Sin líderes, sin datos, sin capacidad operativa. 600 alienígenas sobrevivientes intentaban desesperadamente comprender qué había sucedido. Nunca lo sabrían realmente. En 24 horas, 27 operaciones similares se completaron simultáneamente a través de territorio controlado por el Consejo. Cada una ejecutada con precisión quirúrgica. Instalaciones militares destruidas. Comandantes eliminados. Tecnología robada. La infraestructura de guerra del Consejo fue sistemáticamente desmantelada sin que la mayoría de sus ciudadanos supieran que estaban bajo ataque. La reina Shalara recibía reportes cada vez más desesperados. Sus generales estaban muertos, sus bases destruidas, sus secretos robados, y no había evidencia concreta de quién era responsable. Los humanos operaban sin dejar rastros. Eran fantasmas que golpeaban desde las sombras y desaparecían antes de que nadie pudiera reaccionar. El Consejo convocó una sesión de emergencia. 1000 delegados de 100 razas diferentes debatían qué hacer. Algunos querían rendirse inmediatamente. Otros proponían ataques masivos contra la Tierra misma. Unos pocos aún creían que podían negociar desde una posición de fuerza. Todos estaban equivocados. Shalara sabía que la guerra había terminado. Los humanos habían demostrado capacidades que el Consejo no podía igualar. No era solo tecnología superior, era mentalidad. Los humanos combatían guerras de manera fundamentalmente diferente. No buscaban ocupar territorio. Buscaban destruir la capacidad del enemigo para resistir. Y lo hacían con eficiencia brutal. Harris recibió el mensaje encriptado en su nave. Todas las misiones completadas con éxito. Bajas totales. 17 humanos muertos, 31 heridos. Objetivos enemigos eliminados. Más de 4000 combatientes clave. Y 27 instalaciones destruidas, información clasificada comprometida. La proporción era obscena. El Consejo acababa de perder la guerra sin siquiera comprender completamente cómo. El comandante en jefe de las fuerzas terrestres, el general Raymond Clark, autorizó la fase final. Los humanos ofrecerían términos de paz, una sola vez. Si el Consejo rechazaba, la humanidad escalaría a operaciones de exterminio total. No habría tercera oportunidad. Clark era un veterano de 60 años que había visto demasiada muerte. Prefería la paz, pero estaba preparado para lo que viniera.
Bradley y su equipo regresaban a la base en silencio. Otra misión completada. Más nombres agregados a la lista de enemigos neutralizados. No sentían satisfacción particular. Era simplemente trabajo, lo que debían hacer para proteger su especie. La moralidad era un lujo que los soldados de élite no podían permitirse. Torres limpiaba sus armas metódicamente. Cada pieza inspeccionada y lubricada con cuidado casi religioso. Y su equipo había funcionado perfectamente, pero ella siempre buscaba mejoras. La perfección era el estándar mínimo en operaciones especiales. Cualquier cosa menor significaba muerte. Foster entregaba los datos robados a inteligencia militar. Técnicos humanos ya estaban analizando los diseños de armas alienígenas. Dentro de semanas, la humanidad tendría contramedidas para cada sistema del Consejo. La ventaja tecnológica que los alienígenas habían disfrutado durante siglos se evaporaría. El campo de juego se nivelaría por completo. La galaxia observaba con una mezcla de terror y respeto. Los humanos habían llegado tarde al escenario galáctico, pero habían compensado su retraso tecnológico con agresividad táctica sin precedentes. Razas que habían existido durante milenios, ahora temblaban ante una especie que apenas había alcanzado las estrellas. Shalara firmó la orden de contacto diplomático. Enviaría emisarios con banderas de tregua y ofertas de reparación. Cualquier cosa para detener la máquina de guerra humana antes de que consumiera todo, porque ahora comprendía la horrible verdad. Los humanos no habían mostrado su verdadero poder. Aún no. Todo esto había sido una demostración calculada de capacidades mínimas. Las fuerzas especiales regresaban a sus bases. Las armaduras se guardaban, las armas se aseguraban. Los soldados descansaban porque sabían que pronto habría otra misión. Siempre había otra misión. Pero por ahora, habían ganado tiempo para su especie. Habían protegido su hogar. Eso era suficiente. En algún lugar del espacio profundo, una flota humana aún mayor se preparaba. Estos eran los verdaderos acorazados de la Tierra. Naves diseñadas específicamente para guerra de exterminio. Portadores que cargaban miles de casas. Cruceros de asedio capaces de bombardear planetas enteros. El arsenal completo de una especie que había perfeccionado el arte de la guerra durante toda su existencia. El Consejo nunca tendría que ver esas naves en acción. Si Shalara era inteligente, la paz vendría antes. Pero la humanidad estaba preparada para cualquier respuesta. Y habían aprendido hace mucho que la paz solo era posible cuando el enemigo comprendía completamente el costo de la guerra. Ahora el Consejo lo comprendía. La lección había sido cara pero efectiva. Bradley miraba las estrellas desde la ventana de su camarote. En algún lugar allá afuera, otros equipos continuaban sus misiones. Otros soldados arriesgaban todo por la supervivencia de la especie. Era un peso que todos compartían. La responsabilidad de ser el escudo de la humanidad contra una galaxia hostil. Torres se unió a él en silencio. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que vendría después. Más entrenamientos, más misiones, más noches sin dormir preguntándose si la próxima operación sería la última. Pero también sabían que alguien tenía que hacerlo. Y ellos habían sido elegidos porque podían. La guerra entre la humanidad y el Consejo Galáctico terminaba no con una batalla final, sino con una comprensión mutua. Los humanos eran diferentes, más peligrosos, más determinados, capaces de violencia sin límite cuando se les amenazaba, pero también capaces de paz cuando se les respetaba. La nave diplomática del Consejo, el Pacto Eterno, emergió del hiperespacio a las afueras del sistema solar con todas sus armas desactivadas y escudos al mínimo. La embajadora Ilsara, una criatura aviana de plumaje plateado,
transmitió códigos de identificación pacífica cada 30 segundos. No quería malentendidos. Los humanos habían demostrado que respondían a amenazas con fuerza letal absoluta. Ella venía a rendirse, no a desafiar. Harris observaba la aproximación desde su puesto en la Estación de Defensa Orbital Armstrong. Tenía 18 naves bajo su comando, cada una con armas apuntando al diplomático alienígena. Una sola palabra suya y el pacto eterno se convertiría en polvo espacial. Pero las órdenes eran claras: permitir el acercamiento, escuchar las propuestas, dar una oportunidad a la paz. La teniente Grant pilotaba el caza escolta que guiaría a la nave alienígena hasta la estación. Su copiloto era el mismo sargento Cohen que había sobrevivido milagrosamente a su misión anterior. Habían sido rescatados por una patrulla humana minutos después de la explosión que se suponía los mataría. Ahora, meses después, aún estaban de vuelta en servicio activo. Los humanos no se rendían fácilmente. Il-Sara descendió por la rampa de desembarque con una comitiva de 6 consejeros. Todos vestían ropas ceremoniales que indicaban intenciones pacíficas según tradiciones galácticas. Los marines humanos que formaban la Guardia de Honor no parecían impresionados. Sus rifles de asalto estaban en posición de descanso, pero todos sabían que podían entrar en acción en menos de un segundo. El general Clark esperaba en la sala de conferencias con una expresión neutral cuidadosamente ensayada. No mostraría debilidad ni arrogancia. Solo profesionalismo frío. A su lado estaba la doctora Helen Yu, especialista en relaciones xenológicas y una de las pocas civiles con autorización de seguridad nivel 10. Ella comprendía las culturas alienígenas mejor que nadie en la Tierra. Il-Sara habló primero, su voz traducida por dispositivos automáticos. Explicó que el Consejo reconocía haber actuado precipitadamente. La invasión a Nuevo Edén había sido un error grave. El ataque a colonias fronterizas, una transgresión imperdonable. El Consejo estaba dispuesto a ofrecer reparaciones sustanciales y garantías de no agresión. Todo lo que pedían era que la humanidad detuviera sus operaciones ofensivas. Clark escuchó en silencio hasta que la embajadora terminó. Entonces, habló con voz que no dejaba espacio para debate. Los términos humanos eran simples y no negociables. Primero, el Consejo entregaría control de todos los sistemas estelares en un radio de 50 años luz de territorio humano establecido. Segundo, pagarían reparaciones equivalentes al Producto Interno Bruto combinado de 10 mundos durante 100 años. Tercero, entregarían rehenes de alto rango como garantía de cumplimiento. El shock en el rostro de Il-Sara era evidente. Los términos eran brutales. Pedían casi un cuarto del territorio controlado por el Consejo. Las reparaciones económicas eran astronómicas. Los rehenes significaban que familias nobles alienígenas vivirían en cautiverio humano durante generaciones. Era una rendición casi total, disfrazada de tratado de paz. La doctora Yu se inclinó hacia adelante y explicó con tono más suave. La humanidad no buscaba conquista. No querían someter razas alienígenas ni ocupar sus mundos. Solo exigían espacio suficiente para expandirse sin amenazas externas. La zona de amortiguamiento de 50 años luz garantizaba que ninguna flota del Consejo pudiera alcanzar la Tierra sin que los humanos tuvieran semanas de advertencia. Era defensa estratégica, no agresión imperial. Los consejeros alienígenas discutían en susurros urgentes. Algunos argumentaban que los términos eran inaceptables. Otros señalaban que rechazarlos significaba guerra total. Y la guerra total contra los humanos significaba extinción. Las operaciones de fuerzas especiales habían sido solo el comienzo. Si la humanidad decidía exterminar al Consejo, tenían la capacidad y la voluntad para hacerlo. Harris
recibía actualizaciones constantes mientras monitoreaba el perímetro del sistema. 3 flotas humanas permanecían en alerta máxima. Si las negociaciones fallaban, atacarían simultáneamente en 100 frentes diferentes. Y no habría aviso. No habría misericordia. Solo destrucción sistemática hasta que el Consejo se rindiera o dejara de existir. Era una estrategia brutal, pero efectiva. Bradley y los equipos de operaciones especiales esperaban en bases secretas dispersas por toda la galaxia. Tenían listas actualizadas de miles de objetivos, instalaciones críticas, líderes clave, infraestructura vital. En 48 horas, podían paralizar completamente la civilización del Consejo. Era el poder definitivo. La capacidad de destruir un imperio sin que sus ciudadanos comprendieran qué estaba sucediendo hasta que fuera tarde. Ylzara finalmente habló. El Consejo aceptaba los términos con una modificación. En lugar de entregar 50 años luz, ofrecían 40. Las reparaciones se pagarían durante 120 años en lugar de 100. Los rehenes serían tratados con dignidad y podrían regresar a casa después de 50 años si no había violaciones del tratado. Era una contraoferta desesperada que intentaba salvar algo de dignidad. Clark no vaciló. Rechazó la contraoferta inmediatamente. Los términos originales eran finales. El Consejo tenía 24 horas para aceptar, o la humanidad reanudaría operaciones militares. Esta vez no serían ataques limitados contra instalaciones militares. Serían bombardeos estratégicos de centros industriales y poblacionales. La guerra total que el Consejo tanto temía. El silencio en la sala era opresivo. Y Ylzara comprendió que no había más espacio para negociación. Los humanos habían decidido sus términos y no se moverían. Era aceptar la humillación de la rendición o enfrentar la aniquilación completa. No había tercera opción. El Consejo que había gobernado la galaxia durante 10 milenios estaba siendo dictado términos por una especie que apenas conocía el vuelo espacial hacía 200 años. La embajadora solicitó permiso para consultar con su gobierno. Clark concedió 12 horas. No más. Cada minuto de demora era un minuto que los humanos podían usar para posicionar más activos militares. El tiempo jugaba a favor de la humanidad. Mientras más esperara el Consejo, peor sería su posición estratégica. Durante las siguientes horas, transmisiones encriptadas volaban entre la Tierra y docenas de mundos del Consejo. La reina Shalara consultaba con sus asesores más cercanos. Algunos proponían un ataque sorpresa masivo. Comprometer toda flota disponible en un asalto desesperado contra la Tierra. Era la única manera de cambiar la ecuación. Pero Shalara conocía la verdad. Los humanos esperaban exactamente esa respuesta. Probablemente tenían flotas ocultas esperando cualquier movimiento agresivo. Un ataque contra la Tierra solo resultaría en la destrucción completa del Consejo y posiblemente el exterminio de especies enteras. Los humanos habían demostrado que no tenían restricciones morales cuando se trataba de supervivencia. La doctora Yu compartía café con Ylzara en una sala de espera. 2 mujeres de especies completamente diferentes, intentando encontrar terreno común. Yu explicaba que los humanos no eran monstruos. Eran simplemente pragmáticos. Habían aprendido en su propia historia sangrienta que la paz solo era posible entre iguales o cuando uno de los lados tenía poder abrumador. El Consejo había elegido la confrontación. Ahora pagaba el precio. Ylzara preguntó cómo los humanos habían desarrollado tales capacidades militares en tan poco tiempo. Yu sonrió con tristeza. Explicó que la humanidad había pasado 10.000 años perfeccionando el arte de matarse entre sí. Guerras mundiales, conflictos nucleares, batallas que borraron ciudades enteras del mapa.
Cuando finalmente alcanzaron las estrellas, simplemente aplicaron ese conocimiento a escala galáctica. El tiempo se agotaba. La reina Shalara tomó su decisión final. Aceptaría los términos humanos. 50 años luz de territorio. Reparaciones completas. Rehenes nobles. Era rendición total, pero garantizaba supervivencia. Podría reconstruir. Podría esperar. Quizás en 1000 años el Consejo recuperaría su posición. O quizás la galaxia había cambiado para siempre. La respuesta llegó con 2 horas de anticipación. El Consejo aceptaba todos los términos sin modificaciones. Clark recibió la confirmación y ordenó a todas las fuerzas humanas mantener posiciones, pero cesar preparativos de ataque. La guerra había terminado. La humanidad había ganado su lugar en la galaxia, no con diplomacia, sino con fuerza militar abrumadora. Harris observaba cómo la flota del Consejo comenzaba a retirarse de sistemas disputados. Naves alienígenas que habían amenazado colonias humanas ahora huían con sistemas de armas desactivados. Era una imagen satisfactoria, pero también inquietante. El poder que la humanidad había demostrado era aterrador incluso para los propios humanos. Bradley recibió órdenes de desactivación. Las operaciones especiales continuarían, pero con mandato de vigilancia en lugar de destrucción. Su trabajo ahora era asegurar que el Consejo cumpliera los términos del tratado. Cualquier violación sería respondida con fuerza inmediata. No habría advertencias. No habría segunda oportunidades. Los rehenes llegaron 2 semanas después. 50 nobles alienígenas de las familias más importantes del Consejo. Serían alojados en instalaciones cómodas, pero estrictamente vigiladas en la Luna. Sus vidas garantizaban el cumplimiento del tratado. Si el Consejo atacaba nuevamente, los rehenes morirían inmediatamente. Era brutal, pero efectivo. La doctora Yu asumió el rol de coordinadora de integración galáctica. Su trabajo era ayudar a la humanidad a navegar la compleja política de una galaxia que ahora los temía y respetaba en igual medida. Los humanos tenían que aprender a ser algo más que guerreros. Necesitaban convertirse en diplomáticos, comerciantes, científicos. La guerra había ganado su lugar, pero la paz lo mantendría. Foster regresó a su familia después de 8 meses de despliegue continuo. Su hija de 6 años no la reconoció inicialmente. El precio de servir en fuerzas especiales era personal, además de físico. Pero cuando miraba las estrellas, sabía que había ayudado a asegurar un futuro donde esa niña podría crecer sin temor a invasión alienígena. Torres comenzaba a entrenar la próxima generación de especialistas en demoliciones. Nos, jóvenes reclutas que aún no comprendían la realidad de las operaciones de combate. Ella les enseñaba no solo técnicas, sino filosofía. Cómo pensar, cómo sobrevivir, cómo completar la misión sin importar el costo. Era conocimiento comprado con sangre y dolor. El Consejo cumplía los términos del tratado meticulosamente. Los sistemas estelares fueron transferidos uno por uno. Las reparaciones comenzaron a fluir hacia bancos humanos. Era una humillación diaria, pero preferible a la alternativa. Las razas del Consejo aprendían a vivir con una nueva realidad. Los humanos no eran conquistadores, pero tampoco eran víctimas. Shalara observaba desde su palacio mientras la influencia del Consejo disminuía. Otros imperios galácticos comenzaban a probar las fronteras ahora que el Consejo estaba debilitado. Pero cada vez que surgía una amenaza, miraban hacia el espacio humano y reconsideraban. Nadie quería ser el siguiente en enfrentar la máquina de guerra terrestre. La humanidad comenzó a expandirse en su nueva zona de influencia. Colonias brotaban en mundos previamente controlados por el Consejo. Estaciones comerciales surgían en puntos estratégicos. En 50 años, el espacio humano se había multiplicado por 10.
La población de la Tierra se dispersaba por las estrellas, asegurando que ningún ataque podría exterminar la especie. Harris fue ascendido a almirante y puesto a cargo de la defensa del sector este. Su experiencia en Nuevo Edén lo había convertido en leyenda. Los jóvenes oficiales estudiaban sus tácticas en academias militares. Sus decisiones en batalla se analizaban en simuladores avanzados. Era el héroe de guerra que ayudó a definir la doctrina militar humana para generaciones futuras. Bradley se retiró después de 20 años de servicio. 52 misiones exitosas. Demasiadas cicatrices para contar. Compraba una pequeña propiedad en Marte y pasaba sus días cultivando bajo domos geodésicos. Pero las pesadillas nunca lo abandonaban completamente. Las caras de los enemigos eliminados. El peso de decisiones que salvaron miles, pero costaron docenas. Era el precio que los soldados pagaban por la paz. La galaxia entraba en una nueva era. El dominio absoluto del Consejo había terminado. Los humanos emergían como potencia mayor no por antigüedad ni sabiduría, sino por voluntad pura. Eran depredadores que habían alcanzado las estrellas y decidido que ninguna otra especie los amenazaría nuevamente. Era una postura agresiva, pero había funcionado. 20 años después del tratado, una nueva amenaza surgió desde el borde de la galaxia. Una especie insectoide llamada los Rathkar, que consumían mundos enteros. El Consejo envió flotas masivas y fue destrozado. 100 razas suplicaban ayuda. Solo una especie tenía la capacidad de responder efectivamente: los humanos. Clark, ahora retirado pero llamado de nuevo al servicio, evaluaba la situación. Los Rathkar eran diferentes. No negociaban, no se rendían, solo consumían. Era guerra de exterminio donde uno de los lados debía dejar de existir. Exactamente el tipo de conflicto para el cual los humanos estaban diseñados evolutivamente. La flota de guerra humana se desplegaba con fuerza que hacía parecer insignificantes las batallas anteriores. 1000 naves de combate, 50.000 cazas, 500.000 de marines. Era la movilización más grande en la historia de la humanidad. Y esta vez, luchaban no solo por su supervivencia, sino por la de toda la galaxia conocida. Los equipos de fuerzas especiales recibían nuevas misiones: infiltración de nidos Rathkar, eliminación de reinas, destrucción de instalaciones de reproducción. Era trabajo sucio contra un enemigo que no mostraba misericordia. Pero si alguien podía hacerlo, eran los operativos de élite humanos que habían demostrado su valía contra el Consejo. La doctora Yu trabajaba ahora con científicos alienígenas para desarrollar armas biológicas específicamente diseñadas contra los Rathkar. Era aterrador cómo rápidamente los humanos adaptaban su conocimiento de guerra química desarrollado en su propio planeta. Lo que había sido crímenes de guerra contra su propia especie, ahora eran herramientas legítimas contra una amenaza existencial. La primera gran batalla contra los Rathkar duró 3 semanas. Los insectoides luchaban con ferocidad suicida. Pero los humanos luchaban con algo más: inteligencia, adaptabilidad, la capacidad de cambiar tácticas sobre la marcha. Donde los Rathkar solo conocían el ataque frontal, los humanos golpeaban desde ángulos inesperados, flanqueaban, emboscaban, destruían líneas de suministro. Harris lideraba la flota principal con la misma determinación fría que había mostrado en Nuevo Edén. Pero ahora tenía recursos masivos. Podía sacrificar 50 naves para ganar una posición estratégica. Podía bombardear planetas enteros si eso detenía el avance Rathkar. Era guerra total, sin restricciones éticas. La guerra contra los Rathkar se extendía por una década entera. No era como el conflicto rápido y decisivo contra el Consejo. Era un combate de desgaste brutal, donde ambos lados pagaban precios horrendos por cada sistema estelar.
Millones de humanos morían. Cientos de millones de Rathkar eran exterminados. Era el tipo de conflicto apocalíptico que define civilizaciones. El capitán Eric Stone comandaba el destructor incansable en el frente más caliente. Su nave había sobrevivido a 43 enfrentamientos directos contra los insectoides. El casco estaba marcado con cicatrices de batalla, que contaban historias de supervivencia milagrosa. Su tripulación había perdido y reemplazado la mitad de su personal original 3 veces. Aún así, continuaban luchando. Stone había aprendido algo crucial sobre los Rathkar que otros comandantes ignoraban. No eran simplemente bestias sin mente. Tenían estructura social compleja basada en feromonas y comunicaciones subsonoras. Cada colmena operaba de manera semi-independiente, bajo una reina que coordinaba miles de guerreros. Mata a la reina y toda la colmena colapsa en caos. Era la debilidad que los humanos explotaban sin piedad. La teniente Rachel Kim pilotaba cazas de asalto en misiones de eliminación de reinas. Era trabajo suicida. Las reinas estaban protegidas por cientos de guerreros dispuestos a morir. Las instalaciones estaban fortificadas con tecnología orgánica que se regeneraba casi tan rápido como era dañada. Kim había perdido 4 alas completas en 6 meses. 50 pilotos muertos bajo su comando. Pero habían eliminado 17 reinas. La ecuación de muerte favorecía a los humanos. El sargento mayor Ryan Torres, hermano de Amy Torres, que había servido contra el Consejo, lideraba pelotones de marines en asaltos terrestres. Combate cuerpo a cuerpo contra insectoides de 3 metros, con garras que podían partir armadura de combate. Era pesadilla hecha realidad. Sangre y ácido alienígena mezclándose en charcos, mientras humanos y Rathkar morían en números obscenos. Los científicos humanos finalmente desarrollaron el arma biológica definitiva, un patógeno diseñado para atacar el sistema nervioso específico de los Rathkar. No afectaba a otras formas de vida, pero era instantáneamente letal para los insectoides. La doctora Yu supervisaba el proyecto con emociones encontradas. Era genocidio planificado, pero era genocidio contra una especie que no mostraba capacidad de coexistencia. El Consejo observaba con horror y admiración. Los humanos no solo combatían a los Rathkar, los estaban exterminando sistemáticamente con eficiencia que superaba todo lo visto anteriormente. Mundos enteros de insectoides eran esterilizados con armas biológicas. Colonias espaciales bombardeadas hasta que solo quedaban escombros radiactivos. Era guerra total llevada a su conclusión lógica. Bradley había sido sacado del retiro por 3ª vez. Ahora entrenaba equipos de eliminación específicamente diseñados para cazar reinas en territorio enemigo. Enseñaba todo lo que había aprendido en décadas de operaciones encubiertas. Cómo moverte en silencio en ambientes hostiles. Cómo matar eficientemente sin alertar al enemigo. Cómo sobrevivir cuando todo el universo quiere matarte. Los nuevos reclutas lo miraban con reverencia. Era una leyenda viviente. El operativo que había participado en las misiones más imposibles de la guerra contra el Consejo. Pero Bradley no se sentía como héroe. Se sentía como un hombre que había visto demasiada muerte y seguía causando más. Porque alguien tenía que hacerlo. La ofensiva final comenzó con el despliegue simultáneo de armas biológicas en 50 mundos principales de los Rathkar. Con bombarderos estratégicos liberaban cargas que se dispersaban en atmósferas enteras. El patógeno era airborne, waterborne, y podía sobrevivir en vacío durante días. No había escape. No había cura. Solo muerte en masa. Kim observaba desde su casa mientras el planeta debajo se convertía en tumba. Miles de millones de Rathkar muriendo simultáneamente. Era eficiente. Era necesario. También era horrible más allá de palabras. Ella había firmado para matar enemigos en combate,
no para cometer genocidio. Pero las líneas se habían difuminado hacía años. Stone lideraba flotas de limpieza que destruían colonias espaciales Rathkar sobrevivientes. Sin misericordia, sin prisioneros. Cada insectoide encontrado era eliminado inmediatamente. Los humanos habían aprendido que los Rathkar no se rendían. Lucharían hasta el último guerrero. Así que los humanos los obligaban a hacerlo exactamente eso. 6 meses después del inicio de la campaña de armas biológicas, la resistencia Rathkar colapsaba. Poblaciones enteras habían sido exterminadas. Las reinas sobrevivientes no podían reproducirse lo suficientemente rápido para reemplazar pérdidas. Los humanos presionaban ventajas con brutalidad mecánica. Era el fin de una especie entera. Harris recibía los reportes finales en su nave insignia. Estimaban que el 98% de la población Rathkar había sido eliminada. Los sobrevivientes estaban dispersos en sistemas remotos, sin capacidad de amenazar a nadie. El exterminio estaba esencialmente completo. La galaxia estaba a salvo. El precio había sido catastrófico. La humanidad había perdido 30 millones de soldados, 150 colonias destruidas, 200 naves capitales hundidas, miles de casas y transportes. Era la guerra más costosa en la historia humana. Pero habían ganado. Habían protegido no solo su propia especie, sino todas las razas de la galaxia contra una amenaza existencial. El Consejo convocó una cumbre sin precedentes. 1000 delegados de 100 razas se reunieron en una estación neutral para discutir el futuro galáctico. Por primera vez, y la humanidad fue invitada no como potencia emergente, sino como líder reconocido. Habían demostrado la capacidad de hacer lo que otros no podían. Proteger la galaxia sin importar el costo. La reina Shalara, ahora anciana pero aún en el poder, habló directamente con el general Clark. Admitió que el Consejo había cometido un error terrible 20 años antes. Los humanos no eran salvajes a ser conquistados. Eran guerreros a ser respetados y aliados a ser cultivados. Proponía una alianza formal, recursos del Consejo combinados con capacidades militares humanas. Clark consideraba la oferta cuidadosamente. La humanidad había ganado su lugar con sangre, pero mantener esa posición requería más que fuerza militar. Necesitaban aliados, economía estable, intercambio tecnológico. La propuesta del Consejo ofrecía todo eso. Era el siguiente paso lógico. Los términos fueron negociados durante meses. Esta vez no había ultimátums. No había amenazas. Solo discusiones honestas entre iguales. El Consejo ofrecía tecnología médica avanzada, redes comerciales establecidas, conocimiento científico de milenios. Los humanos ofrecían protección militar, capacidades de fabricación, adaptabilidad e innovación. El tratado final creaba una alianza galáctica donde la humanidad controlaba asuntos militares, mientras el Consejo manejaba gobernanza civil. Era equilibrio de poder que jugaba con las fortalezas de ambos lados. Los humanos obtenían legitimidad política. El Consejo obtenía seguridad garantizada. Todos ganaban. Bradley finalmente se retiraba definitivamente. Esta vez no habría llamados de regreso. Había dado suficiente. 40 años de servicio. 3 guerras mayores. Innumerables operaciones encubiertas. Merecía paz. En su ceremonia de retiro, jóvenes soldados lo miraban con respeto absoluto. Representaba todo lo mejor y peor de la humanidad. Valor y brutalidad en igual medida. Stone recibía comandancia de la nueva estación de defensa Guardián en la frontera galáctica. Su trabajo era asegurar que ninguna amenaza externa alcanzara el espacio civilizado. Era posición de prestigio ganada con sangre y sacrificio. Aceptaba el honor sabiendo que significaba más años lejos de casa. Pero algunos hombres nacen para proteger. Él era uno de ellos.
Kim se convertía en instructora de vuelo en la Academia Militar Principal. Enseñaba a nueva generación de pilotos las lecciones aprendidas en combate real. No endulzaba la realidad. Les mostraba videos de batalla donde amigos morían. Explicaba que el heroísmo a menudo era indistinguible de la suerte. Preparaba a esos jóvenes para la realidad de guerra verdadera. Ryan Torres regresaba a la Tierra por primera vez en 8 años. Su familia lo recibió como extraño. Había cambiado demasiado, visto demasiado. El hombre que partió era diferente del soldado que regresaba. Pasaría años en terapia intentando reconciliar lo que había hecho con quien quería ser. No todos los guerreros regresan ilesos. La doctora Yu publicaba un estudio controvertido sobre la guerra Radkar. Argumentaba que el genocidio, aunque efectivo, había costado parte de la humanidad de la humanidad. Que cada atrocidad cometida, sin importar justificación, cambiaba a la especie que la ejecutaba. Era crítica dura en momento de celebración. Algunos la llamaban traidora. Otros la alababan por valentía moral. La galaxia entraba en período de paz sin precedentes. Con los Radkar extintos y el Consejo aliado con la humanidad, las amenazas existenciales desaparecían. Comercio florecía. Colonias crecían. Especies antes aisladas comenzaban a interactuar. Era dorada construida sobre fundación de guerra y sangre. Pero los soldados conocían la verdad. La paz era temporaria. Siempre lo era. En algún lugar del universo vasto, otra amenaza se gestaba. Otro enemigo surgía. Y cuando llegara, la humanidad respondería como siempre lo hacía. Con fuerza abrumadora aplicada sin vacilación. Porque eso era lo que mejor hacían. Harris se retiraba finalmente después de 50 años de servicio naval. Había comenzado como teniente fresco en una nave de transporte. Terminaba como almirante de flota comandando sector entero. Su vida entera dedicada al servicio. No se arrepentía. Alguien tenía que proteger a aquellos que no podían protegerse. Él había aceptado esa responsabilidad voluntariamente. En su último discurso a los cadetes, Harris compartía sabiduría ganada con experiencia. Les decía que la fuerza sin sabiduría era tiranía, que la victoria sin honor era hueca. Pero también les recordaba que la bondad sin fuerza era debilidad, que la paz solo existía cuando hombres buenos estaban dispuestos a usar violencia contra aquellos que amenazaban inocentes. Los cadetes aplaudían, pero solo algunos comprendían realmente. El resto aprendería en batalla, donde las teorías se convertían en realidad brutal, donde las decisiones correctas a menudo significaban muerte para alguien, donde el heroísmo era medido no en gloria, sino en completar la misión sin importar el costo personal. La reina Shalara moría pacíficamente rodeada de sus descendientes. Había gobernado durante tiempos turbulentos, visto el ascenso de los humanos, negociado la paz que salvó al Consejo. Su legado era complejo. Había cometido errores, pero también había tenido sabiduría de reconocerlos y corregir curso. La historia la juzgaría con amabilidad. Su sucesora, la princesa B'Elanna, les prometía continuar la alianza con la humanidad. Había crecido en era donde humanos eran respetados en lugar de temidos. Para ella, la asociación era natural. No recordaba cuando el Consejo dominaba sin desafío. Su generación construiría sobre la paz que sus predecesores habían comprado con guerra. Bradley pasaba sus últimos años escribiendo memorias. No glorificaba sus acciones. Simplemente las documentaba con honestidad brutal. Las misiones exitosas y las que fallaron. Los enemigos eliminados y los compañeros perdidos. Quería que generaciones futuras comprendieran el verdadero costo de seguridad. Que la paz no era natural. Era construida con sacrificio de aquellos dispuestos a cargar el peso.
El libro se convertía en texto requerido en academias militares a través de la galaxia. No solo humanas, especies alienígenas estudiaban tácticas de Bradley. Aprendían de su filosofía. No para convertirse en humanos, sino para comprender la mentalidad que había permitido a una especie joven dominar militarmente una galaxia antigua. No, la humanidad celebraba 50 años desde el primer contacto con el Consejo. Medio siglo de presencia galáctica. En ese tiempo, habían peleado 2 guerras mayores, ganado ambas, establecido alianzas duraderas y expandido territorio por factor de 100. Era éxito extraordinario medido por cualquier estándar. Pero los veteranos que habían vivido esos años sabían la verdad completa. Cada victoria había costado miles de vidas. Cada expansión requería sacrificio. El éxito humano no era accidente ni destino. Era resultado de personas dispuestas a hacer cosas terribles para proteger aquello que amaban. Era herencia oscura que las generaciones futuras heredaban. En Estación Espacial Remota, Monumento conmemoraba los 30 millones de humanos muertos en las guerras galácticas. Nombres grabados en placas que cubrían kilómetros. Cada uno representaba persona con sueños, familia, futuro, todos sacrificados en altar de seguridad colectiva. Los veteranos visitaban en silencio, recordando caras que acompañaban esos nombres. La galaxia había aprendido lección crucial. Los humanos eran peligrosos no por tecnología superior ni por ventaja evolutiva. Eran peligrosos porque habían pasado su historia entera aprendiendo a matarse eficientemente. Cuando aplicaban ese conocimiento contra enemigos externos, el resultado era devastador. Era lección que especies sabias recordarían durante milenios. Nuevas amenazas surgirían inevitablemente. El universo era vasto y lleno de peligros desconocidos. Pero ahora, la galaxia tenía protectores. Guerreros entrenados en fuego de 1000 batallas terrestres. Soldados que comprendían guerra en nivel que otras especies apenas imaginaban. Las fuerzas especiales que el Consejo había temido continuaban vigilando en las sombras. Y si algún enemigo futuro cometía el error de amenazar la humanidad o sus aliados, descubrirían lo que los Rathkar aprendieron demasiado tarde. Los humanos no peleaban para ganar. Peleaban para garantizar que el enemigo nunca pudiera amenazarlos nuevamente. Era diferencia fundamental que convertía cada conflicto en existencial para los adversarios. La historia termina no con batalla final, sino con comprensión. La humanidad había alcanzado las estrellas llevando sus virtudes y vicios, compasión y crueldad, innovación y destrucción. Habían demostrado ser tan capaces de paz como de guerra. El futuro galáctico dependería de cuál lado elegían mostrar, pero todos sabían que si la paz fallaba, si nuevas amenazas surgían, las fuerzas especiales estarían listas. En bases secretas y naves camufladas, los operativos de élite continuaban entrenando, perfeccionando habilidades, preparándose para misiones que con suerte nunca llegarían. Porque esa era su naturaleza. Eran el escudo invisible que protegía civilización galáctica de oscuridad externa, y permanecerían vigilantes por generaciones venideras.